Archivo paranormal. Se podría decir que el Cristo de Mayo es una de las primeras esculturas chilenas. Es una de las figuras religiosas sobre la cual más historias y mitos hay. Y que se entrelaza con la leyenda tanto del terremoto como con la leyenda de Catalina, de los ríos y Lichtenberg. ¡Qué idiota! Archivo paranormal. Se han tejido tantas historias que ligan a esta, una de las primeras esculturas religiosas talladas en Chile, con el paganismo y los supuestos ritos asociados a una mujer que por su belleza y maldad ocupa importantes páginas de nuestra historia. ¿Sabía vuesa merced que a mí me llaman la Quintrala? De ascendencia alemana, española y también raíces criollas, esta mujer de verdes y penetrantes ojos, un cuerpo perfecto para la época y pelirrojos y largos cabellos, se convirtió en protagonista de nuestra historia gracias a la fértil pluma de Benjamín Vicuña Maquena. Fue él quien elevó su nombre a lo más alto. Fue él quien masificó la temida imagen de la Quintrala. Soy una Lichtenberg y mi sangre es la vuestra. La mía es una familia de héroes y asesinos, de santos y de herejes. No iré a un convento. ¿Vivió efectivamente a un costado de la iglesia de los agustinos? Este era un lugar donde vivía la Quintrala. ¿Fue algún día la propietaria del Señor de la Agonía? ¿Fue ella quien mantuvo en su casa al también llamado Cristo de Mayo o Señor de los Temblores? ¿Es efectivo que la corona de espinas cayó al cuello de la imagen tras el violentísimo terremoto de 1647? Todas dudas que esperamos zanjar con la fuente directa, la historia escrita por los propios monjes agustinos a comienzos de 1600, la que inspiró y fue base para los libros de Vicuña Maquena y que por primera vez sale de la biblioteca de esta orden mendicante para ser expuesta en un medio de comunicación. Es primera vez que un libro de esta antigüedad y estas características es mostrado en televisión. Es primera vez. Esta es completamente exclusiva. Es la primera vez que un libro de este estilo sale de nuestro archivo para la televisión. Mitos, leyendas y la realidad histórica que rodea a esta imagen, que por su fisonomía y su activo protagonismo cada vez que la tierra tiembla, se constituye en el patrono o protector de la ciudad de Santiago. A comienzos de 1600, Santiago era no más que un villorrio, cuyo centro estaba en la Plaza de Armas. A 2 cuadras se levantaba la iglesia de San Agustín, en el mismo lugar donde hoy se encuentra, y surge imponente en la esquina de Estado y Agustinas. En esos años había muy pocas imágenes que venerar. Por ello, en 1604, un joven sacerdote agustino, Fray Pedro de Figueroa, nacido en Perú en 1580, decidió aplicar las técnicas de escultura que aprendió en el vecino país y comenzó a tallar un Cristo crucificado. Las imágenes que se traían desde Europa había que pagarlas. Entonces era mucho más económico hacer imágenes aquí en propio país para fomentar la devoción de la gente. Entonces Pedro de Figueroa, bajo ese espíritu pastoral de ayudar a la devoción de la gente, hace la talla del Cristo de Mayo en Chile. Y tiene un fin principalmente devocional, siguiendo un poco la estructura del Cristo de Mayo de los Cristos quiteños. Estos Cristos que son Cristos de agonía o Cristos de dolor. De ahí el nombre del Cristo de Mayo, que se llama Cristo de la Agonía. ¿Es este el Cristo que Fray Pedro ha comenzado a tallar? Este es. Es magnífico. Y terrible. En su libro, Vicuña Maquena revela antecedentes muy especiales de esta figura. Precisa, por ejemplo, el tipo de madera con el que fue construido. Estamos hablando de un sacerdote que adivina la figura del Cristo de Mayo en un árbol de naranjo. Ojo, por eso la madera es tan dura, la madera del naranjo. Y de hecho, él mismo se da cuenta, a medida que va generando este Cristo, que lo va construyendo, él mismo se va sobrecogiendo con el dolor de la imagen. A tal modo que en un momento le dicen, no me mires así que yo te conocí de naranjo. Un relato purista del investigador César Parra, basado en los textos de Vicuña Maquena, pero que hoy comprobaremos que sus escritos tienen una serie de imprecisiones.
Se dice que la mejor forma de derribar mitos y leyendas es ir a la fuente principal de información. Por ello llegamos aquí a la Casa Provincial de los Agustinos, porque al interior de su biblioteca esperamos encontrar las respuestas a esta intrincada historia. Escudriñamos junto a Fray Paulo López en los archivos de la Orden. Libros antiquísimos, incluso de antes que siquiera existiera el primer atisbo de independencia. Hay libros de crónicas y este que es un libro de procura, casi como un libro contable de la época. Este tomo abarca desde 1595 a 1625. Y es en esta página donde, por ejemplo, se derriba el argumento de Vicuña Maquena sobre la madera de naranjo empleada en su fabricación. ¿Y qué es lo que nosotros podemos ver en primer lugar con los ítems? Dice aquí carpintero, naranjo, carpintero, imagen del Cristo y madera. Lo que el libro está detallando es qué cosas se utilizaron para la fabricación del Cristo de Mayo. ¿Qué dice acá? Dice que se recaudó para la imagen del Cristo una cantidad de dinero y se pagó a alguien para que junto con el fraile pudieran realizar el trabajo. Y es en estas líneas donde surge un antecedente no menor que derriba los argumentos esgrimidos por Vicuña Maquena y que hasta hoy se dan por sentados sobre el Cristo de Mayo. ¿Cuál es el error que comete Vicuña Maquena? Es que al leer el detalle de los ítems cree que naranjo es parte de los materiales del Cristo, es decir, que el Cristo habría sido hecho con un material naranjo. Pero el ítem del detalle dice naranjo y aquí dice al señor Naranjo Herrera se le ha devuelto una cantidad de dinero por un asunto que se le había pagado anteriormente, que era el pago por un esclavo. Y eso en Patagones. Y eso en Patagones. Con esto se derriban muchos mitos. Con esto se derriban muchos mitos, especialmente la comprensión un poco novelesca que se tenía de la historia, para hacer que la historia fuera más sabrosa. Pero la vida nosotros sabemos que no es totalmente novela. Lo que tampoco es novela, sino una cruda realidad, es lo que sucedió un día 13 de mayo de 1647 a eso de las 19 horas. En Santiago se produjo un violentísimo terremoto que tuvo además como protagonista a la imagen del Señor de la Agonía. Según los relatos y las crónicas dice que el terremoto duró 3 credos. Es decir, la gente no tenía relojes, entonces medía el tiempo a través de la oración. Entonces duró lo que dura 3 credos, es decir, tiene que haber durado entre 6 o 7 minutos. 3 fueron las estructuras que se quedaron en pie. La iglesia de los franciscanos, especialmente el lugar que estaba dedicado a la Virgen, el pilar y la columna que sostenía el Cristo de Mayo y uno de los pilares de las iglesias de los jesuitas. Y en ese momento el pueblo descubre que la corona del Cristo había caído no al suelo, como debería haber sido por el movimiento del terremoto, sino que descendió hasta su cuello. Cuando trataron de subirle la corona en un momento justo coincidió con una serie de réplicas. Esa es una estatua que merece una revisión más profunda, ya con análisis científicos, etc. Se ha aplicado la doctrina de mejor no tentar la suerte en este caso y por eso la corona de espinas permanece en el cuello. Para que la corona llegue hacia el cuello, primero tiene que pasar por la oreja, y las orejas son mucho más grandes que la cabeza. La corona de cuero cuando se hizo apretada hacia la cabeza. Eso quiere decir que durante el terremoto, que cuando las cosas se mueven en los terremotos, en vez de la corona caer hacia el piso, que hubiera sido lo lógico, la corona se agranda, pasa por las orejas y llegando al cuello se estrecha. Y hasta el día de hoy el cuero, las personas que son del campo saben que el cuero con el tiempo se va apretando y se envejece, el cuero se encuentra, por decirlo, casi petrificado en el cuello del Cristo de Mayo. Desde el mismo terremoto de 1647, la imagen del Señor de la Agonía, también conocido como el Cristo de Mayo, es sacado a recorrer las calles del centro de Santiago como el protector de la ciudad. Son contadas con esta mano las veces en que no se ha realizado dicha procesión. Y cómo no, si cada vez que esto no sucede, coincidentemente ocurre un nuevo terremoto. Así ocurrió, por ejemplo, a mediados de los 80, cuando estábamos en plena dictadura, y debido a las restricciones que había en ese entonces, se impidió que los santiaguinos se reunieran y realizaran la procesión por las calles del centro. Al año siguiente hubo un terremoto. Esa coincidencia sí, no sale un año y al año siguiente está el terremoto del 85.
Y es acá donde surge un nuevo mito, el que esta imagen tras el movimiento telúrico habría sido llevada hasta la casa de Catalina de los Ríos Lisperger, quien vivía justo al frente de la iglesia. Hoy esa antigua casona es un edificio que se llama precisamente Comunidad de Edificio La Quintrala, donde siempre se ha dicho que penan, se escuchan cosas extrañas, se ven sombras y se sienten pasos. He escuchado cosas extrañas y sí he vivido algunas, en el turno de la noche más que todo. ¿Qué cosas? Podrías escuchar tacones en el área de la galería y también sonidos aquí como que si le dan al cristal con la uña. ¿Y no hay nadie? No, no hay nadie. Nadie, todo esto está cerrado y aquí no queda nadie en el edificio en la noche. O sea, existió la mujer Y existió en este lugar. en este lugar. El subterráneo es donde supuestamente se sienten más fenómenos extraños. Allí hoy funciona el restaurante La Plaza de los Agustinos, un recinto ambientado en la colonia y donde se supone la Quintrala hacía de las suyas con sus sirvientes y donde realizaba más de algún rito o magia negra. En este lugar se dice estaban las caballerizas de la casona de la Quintrala. En esta pared era donde azotaba a sus esclavos tras realizar los ritos. Y en estas puertas, hoy simbólicas, ubicadas justo a mi espalda, era el principal pasadizo o conexión que tenía directamente hasta la iglesia de los agustinos. Uno de los administradores del edificio nos permitió incluso acceder a la sala de máquinas, la parte más antigua del inmueble y donde pareciera que el tiempo se detuvo. Es aquí donde en 1600, Catalina de los Ríos Lisperger cimentó las historias que la hicieron protagonista de nuestra historia. La Quintrala era una mujer muy inteligente de seguro, una mujer que sabía lo que quería. Y eso de seguro en un ambiente colonial causaba temor. Y lógicamente su pelo, su forma de ser, hacía que tuviera como un aura media mística. Cuenta la historia que la Quintrala hasta arrojó al Cristo de Mayo a la calle, pues un día le molestó su mirada penetrante. Ahora, la relación que el Cristo de Mayo tiene con la Quintrala, lamentablemente, es parte de estas historias sabrosas que Benjamín Vicuña Maquena trata de crear en la historia de Chile. Una historia que hemos constatado de primera fuente, que tiene mucho de mito y también leyenda. Aspectos inéditos que era bueno desentrañar para crecer en una historia real.